Es alquimista para hablar un poquito sobre el origen, los mitos y verdades en esta fiesta de Halloween y el Día de Todos los Santos. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto de Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Por qué Halloween? Bueno, Halloween significa víspera de Todos los Santos. Recordemos que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2, el Día de todos los muertos. Seguramente todos vieron la película de Coco, sí, donde se ve reflejado en especial el Día de los Muertos en México. Y lo que hemos llorado con Coco. Con esa abuelita. Ay, Dios mío, qué manera de llorar. Sí, ¿no? Recordar, la importancia de recordar a los muertos. Sí. De eso se trata Honrar. la base del culto pagano que se celebra en Halloween y obviamente en la Noche de los Muertos, y por eso la gente se disfraza generalmente de muertos. ¿Por qué? Porque se decía que en estas fechas el velo que divide los dos mundos, el mundo invisible de los espíritus y el mundo de la materia, estaba más delgado y entonces las almas podían venir a visitar a sus familiares, y es por eso que se les dejan ofrendas, generalmente la comida que les gustaba, y se les prepara altares. Claro. Sí, el pan de muertos está allá en México. ¿Cómo es eso? Claro, y por ejemplo nosotros en el norte argentino también hay un gran culto a los muertos, donde se amasan escaleras de pan, se les deja la ofrenda de la comida que le gustaba al muerto, en fin, en todos los lugares, en estas fechas, se celebra en parte esa comunión con el mundo de los espíritus. Ahora, hay muchos que dicen, no, bueno, pero no es nuestra esta fiesta. En realidad nada es nuestro, porque en realidad venimos todo cambiado, porque en realidad la raíz de esta fiesta viene después del equinoccio de otoño, porque recordemos que todas estas celebraciones son del norte, coinciden con un calendario del hemisferio norte. Claro. Nosotros festejamos Navidad comiendo pan dulce como si fuese invierno. Claro, Perdón. sí. Y Papá Noel, pobre, vestido de pañolensi, que siempre al Transpirando borde. de una manera, un pobre. golpe de calor que no se puede, no se mueren más Papá Noeles en diciembre. Sí. Claro, y bueno, y la Pascua con los huevos y el conejo, símbolo de la primavera, porque en el hemisferio norte en esa fecha inicia la primavera. Claro, que eso lo hacemos en otoño. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos va a quedar un vestigio de toda esa religiosidad que después va a pasar al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, que dijo, bueno, no puedo con el culto pagano, que es los rituales a la naturaleza, porque en realidad la base es la naturaleza. La gente le rezaba a la primavera, rezaba en el invierno para soportarlo. Por eso nosotros el 1 de agosto tomamos la caña con ruda. Pues nos queda eso de hay que soportar el invierno. Entonces con Halloween pasa algo similar, y por eso tenemos este dulce o truco, porque se creía que en estas noches las almas venían y muchas veces venían a asustar. Entonces la manera que tenían los antiguos era vestirse como de muerto para que las almas pudieran andar sin ser ni perseguidas ni asustar a la gente. Entonces de ahí va a venir la esencia del Halloween. Yo si estuviese muerta vendría a asustar. Sí. Te recreo eso. Espíritu de bruja. Me encantaría venir a asustar gente. Volando ¿Cómo? la escoba, sí. Sí, me divertiría mucho ser ese tipo de espíritu. Ahora, Natalia, en Argentina, vos hablaste del norte, las costumbres del norte, que claramente tienen más una conexión espiritual con... y también creo que hasta psicológicamente es saludable tener algún tipo de forma de recordar, forma de tener... Que para ahí acá falta un poco más. Yo comparo con México y digo, acá no tenemos eso tan así, tan instalado el Día de todos los muertos y demás. Pero en Argentina viene como creciendo el tema de alguna manera... Tomar Halloween, tal vez sea por el cine de Hollywood, digamos, ¿no? Pero de alguna manera viene creciendo este ritual, lo que antes era un ritual pagano y hoy es más como una celebración laica, no sé. ¿Cómo lo ves eso? Y de a poco nos vamos acercando más al culto a la muerte, que en realidad es aprender a entender la muerte. Claro. Nos cuesta mucho el tema de qué pasa cuando morimos, y también entender la importancia de los ancestros y no olvidarnos, como decía Coco, de nuestros ancestros. Yo creo que más que nada la base del día de Halloween, de todos los santos y de todos los muertos,
tiene que ver con recordar a los que ya no están físicamente y entender que no solo somos un cuerpo, sino un alma. Esa es la base primordial, es un nivel de conciencia, de entender a la muerte, de poder honrarla con alegría y no desde ese lugar sombrío que muchas veces es el duelo, que nos lleva, por ejemplo, en Navidad a ponernos tristes porque, bueno, falta gente, porque no está esa persona que tanto amamos, y que nos lleva a una mirada de la muerte muy limitada, que no nos permite realmente entender el ciclo de la vida. Recordemos que siempre es el ciclo, invierno, otoño, verano, primavera, la vida es igual. Todos vamos en algún momento a dejar esta realidad y debemos entender la muerte, y por eso se hacían estos cultos. Ahora, Natalia, también hay muchos que dicen, bueno, este día de Halloween, ¿no? Tomando un poco esto que vos decías al inicio, como que la línea que hay entre la vida y la muerte se pone más delgada, ¿no? Este umbral, o como le quieran llamar. Y hay muchos que hacen rituales, Sí, claro. ¿no? Que aprovechan para hacer rituales de magia negra. Sí. Hay mucho laburo de eso, dicen. ¿Ah, sí? En esta fecha. Sí. Sí, porque se usa el inconsciente colectivo. Lo mismo que pasa con la inflación. A ver, esa conexión Halloween y inflación. A ver, expláyate un poquito a ver qué es esto del inconsciente colectivo y esta utilización. Los rituales se basan en las creencias. Ujú. En las fechas especiales, vamos a notar lo mismo en Pascua, en Navidad, en noches cruciales como los viernes o los martes, que se toman para hacer rituales, pero básicamente por la creencia popular que queda en el inconsciente colectivo, que le da al ritual un carácter más fuerte. No es lo mismo hacer un ritual en un cementerio que hacerlo en tu casa. Claro. ¿Se entiende por qué? Porque implica que para tu inconsciente ir a elementos que son mucho más fuertes, a los cuales el inconsciente les da poder. Entonces el ritual se basa en el símbolo. La magia negra y la magia blanca en realidad es una perspectiva de la mente, porque en la antigüedad a la magia negra se le decía la magia de las mujeres. Claro. De ahí vienen las vírgenes negras. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el culto negro era el culto a la tierra, el culto pagano, el culto a venerar los rituales de la naturaleza, lo que hacían en el campo para poder sobrevivir, porque eran épocas de agricultura, de ganadería, y entonces el culto a la naturaleza era muy fuerte. A esto se le llamó paganismo. ¿Qué es lo que pasa? Las brujas, los chamanes, tenían muchísimo conocimiento de hierbas Sí. que habían pasado de generación en generación, y ellos tenían su propia medicina que inclusive era mucho más poderosa que la medicina en sus inicios. Entonces, ¿qué pasa? Los nobles y los hombres, que eran los únicos que podían estudiar en lugares cristianos, porque en el inicio se estudiaba en lo que serían esos estudios catedráticos, que eran regidos por la misma iglesia, solo podía estudiar un grupo reducido de nobles y de hombres. Las mujeres no podían estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Se va a mandar a matar a todas las brujas, a todos los chamanes, a todos aquellos sabios, y van a intentar robar esos libros, robar esos escritos o lo que tenían, para poder usarlo como parte de investigación de la medicina. Entonces, ¿qué pasó? El guardapolvo blanco de los médicos era la magia blanca, la magia de los hombres, la magia científica. Y el guardapolvo negro era lo oculto, el chamanismo, la bruja, el curandero. Y claro, y hoy de pronto empezamos a entender que de pronto lo que la medicina no puede resolver, lo resolvió la iglesia con un milagro, lo resolvió el curandero de un lugar, lo resolvió una bruja, o lo resolvió alguien que con la alimentación o con las hierbas Claro. se lleva a una remisión. Y hay una cosa también ahora que vos decís esto, ¿no? De, por ejemplo, lo que tiene que ver con enfermedades, etcétera, en estos cambios de hábitos, o volver a estas curas, ¿no? Con lo que la naturaleza nos da, ¿no? Volver a determinado tipo de alimentación, tomar, bueno, lo que es la medicina ayurvédica, lo que son todo lo que tenga que ver con las tintas madres, con, bueno, digamos, un montón de cuestiones que como que uno vuelve y necesita de alguna manera conectarse con esas raíces. Claro, estamos volviendo, lo importante es volver a unir lo que se ha separado, que es la ciencia, con el misticismo, porque en la antigüedad los que realmente eran los que estudiaban medicinas
charlaban y hablaban con las tribus Claro. para poder aprender de ellos, o sea, no había una división. ¿Qué es lo que pasa? Como pasa en muchas historias, en ese entonces la iglesia era muy poderosa y también estaba metida en lo que era la industria del azúcar. Ajá. Las brujas habían descubierto que muchas enfermedades venían por un exceso de este azúcar o exceso de ciertas cosas en las cuales estaba metida la iglesia con sus negocios, y entonces empezaban a hacer ciertos escritos verificando que realmente esto estaba perjudicando y estaba generando ciertas enfermedades. Entonces ahí empieza más que nada la quema de brujas. O sea, la quema de brujas tiene Empieza que por ver el con tema la del quema de la azúcar. sabiduría, básicamente. Claro. No me avives a la gente que no es que consuma azúcar para ganar guita. Y claro. Y vos me Claro. estás avivando. Por ejemplo, Afuera, la gente- dijo Milei. Claro, la gente no sabe que la imagen que nosotros tenemos de la bruja con el bonete, el sombrero negro, Sí. la escoba, el caldero, Sí. en realidad viene del recuerdo de las mujeres cerveceras, porque las mujeres fueron las primeras en hacer cerveza. Sí, señora. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellas tenían, en el caldero es porque ellas cocinaban la cerveza, que después la vendían, porque las mujeres en una época, si estaban solas, si eran viudas, eran mal vistas. Entonces, para poder sobrevivir en un mundo totalmente machista, tenían que vérselas con vendiendo cosas o siendo parte de alguna familia. Entonces, las mujeres cerveceras eran como las mujeres emprendedoras de esa época, y generalmente se juntaban todas. Y en sus casas, cuando les sobraba cerveza, ponían una escoba, y ahí inician los primeros bares. Los hombres que buscaban cerveza en otros horarios iban a estas casas a comprarles, que era una cerveza artesanal. Tenían gatos, porque en ese tiempo los cereales se los comían los ratones, los entonces ratones. la manera de cuidar Es en con los el verano gatos. era esa. Y había ciertas ferias en los pueblos, y para que las pudieran encontrar, se hicieron estos bonetes que en esa época eran un símbolo de nobleza y de buena calidad, por lo cual eran reconocidas en estas ferias por el bonete. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Y por los borrachos. El hombre dijo, "Che, es un buen negocio la cerveza". Me Y la voy a empezaron quedar. a hacer cerveza, pero como el de las mujeres ya venía con una larga trayectoria, empezaron a decir que estas mujeres en realidad eran malas, eran prostitutas, y entonces así se las mandan a matar. Ah. Listo. Ay, che, la viuda negra. Todo así. Ahora, ¿viste? ¿es un buen momento para hacer algo de tarot, de medium, de esas cosas? El que sienta hacerlo lo puede hacer. En realidad los momentos son todos propicios, pero volvemos al inconsciente colectivo en estas Ojo. fechas. Lo que uno hace para conectar con los ancestros, en especial como una constelación familiar o hacer un árbol genealógico, va a tener mucha más fuerza porque hay un inconsciente colectivo que está conectando con el otro lado. Bien, bueno, momento entonces de buscar y recordar a nuestros queridos muertos. Ya sabes, si yo muero, voy a venir a hacerle jodas a todos. No, no. Ok, vos sí, chicos. No, no. Vengo, voy Capaz a venir que a sos su- más buena. No, ya sabemos. Yo si vuelvo a Es un cagarle la poltergeist. vida. Potenciada. Chicos, Natalia, gracias. Te mandamos un beso, Natalia, gracias. Un beso enorme, que tengan un hermoso día. Gracias. Igualmente, gracias. Natalia Barrera, alquimista. Ella me encantó toda la historia que nos contó. Muy, ¿eh? ay, Dios.